Buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema ciencias auxiliares de la historia. En la clase anterior vimos lo que era la historia, pues ahora vamos a ver las ciencias que auxilian a la historia. Esto lo encontramos en la página 132 y 133 del libro de sociales. La historia tiene un amplio campo de estudio, pues abarca los aspectos relacionados con la actividad humana. Por tal razón, necesita el apoyo de otras ciencias. Para completar sus investigaciones y reciben el nombre de ciencias auxiliares. Entre estas tenemos la arqueología. Observen ustedes lo que está haciendo ese muchacho ahí. Él es un arqueólogo. Miren, con una palita está escarbando una parte de terreno. El trabajo del arqueólogo o la arqueología es analizar los restos materiales dejados por civilizaciones antiguas, como templos, estelas, cerámica, edificios públicos, entre otros, y permite determinar la época y la cultura a la que pertenecen. Estas personas que se dedican a estudiar arqueología escarban con una palita y pueden determinar, ¿verdad?, qué tipo de civilización existió en esa época, en qué época y qué civilizaciones existieron, observando, ¿verdad? Observando los templos, las estelas, las cerámicas, los edificios públicos, todo lo que observen, ellos pueden determinar de qué periodo, de qué época y a qué cultura pertenecen los hallazgos. Tenemos también la paleografía. La paleografía descifra las escrituras y los signos de los documentos antiguos. O sea, la escritura, ustedes saben, ¿verdad?, que aunque no se había inventado todavía la imprenta, pero yo les decía, ¿verdad?, que los antiguos, el hombre prehistórico, nuestros antepasados, ellos dibujaban, hacían con dibujos, escribían en piedras, en rocas, en paredes. Ellos escribían a través de dibujos, era como su tipo de escritura. Entonces, los paleógrafos describen la escritura y los signos de los documentos antiguos. Determina el lugar y la fecha en que se escribieron. Esto permite, por ejemplo, establecer el significado de los glifos o símbolos usados por los mayas. Eso es un estudio, ¿verdad?, que hacen a través de la paleografía para poder describir las escrituras y todos los signos que se encuentran en las estelas mayas. Tenemos otra ciencia que es la etnología. La etnología estudia las etnias, se llama etnología, estudia las etnias, los pueblos y culturas a partir de las características de las culturas prehispánicas. Es posible afirmar que los primeros americanos procedían de Asia. ¿Por qué? Por los rasgos que han visto de las personas que hay aquí en el continente. Y es a través de la etnología que se estudian los pueblos, ¿verdad? Nosotros podemos estudiar a ese grupo que está ahí, un grupo garífuna. Podemos, al verle sus rasgos, su cultura, nosotros podemos decir que estas personas son originarias de Brasil. De ahí vinieron sus primeros ancestros. Y las características que se han observado de las personas que habitan América, puede decirnos, ¿verdad?, que los primeros americanos procedían de Asia. A través de la etnología, que va a estudiar las etnias, o sea, los indígenas, los afroamericanos, también los mestizos, todo eso, ¿verdad?, a través de la etnología. Tenemos también la economía. La economía explica los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes en una sociedad. Por ejemplo, estudia cómo la economía de los mayas se basaba en la agricultura y la forma como comerciaban con otros pueblos. Nosotros, a través de la historia, auxiliada por la economía, podemos saber, ¿verdad?, que los mayas, su principal medio de subsistencia era la agricultura y la forma como ellos comerciaban con otros pueblos. Acuérdense que nosotros, cuando estudiamos los mayas, hemos aprendido, ¿verdad?, que los mayas utilizaban como moneda el cacao, que utilizaban el trueque, que era el de intercambio de productos. Y tal vez una familia sembraba frijoles y no se los vendía a la otra que sembraba maíz, sino que cambiaban productos. Yo te doy este saco de frijoles y tú me das
yo te doy y tú me das el saco de maíz. Entonces, a través de la economía, la historia se ha dado cuenta, ¿verdad? Cómo era la economía de los mayas, cómo basaban su agricultura y la forma como comerciaban con otros pueblos. Tenemos también sociología. La sociología estudia las sociedades y las leyes que rigen las relaciones sociales. Permite, por ejemplo, conocer las clases sociales en que se han dividido las civilizaciones a través del tiempo. Nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Pues que anterior a nosotros ya existían las clases sociales. Estaba la clase alta, la noble, los sacerdotes, los esclavos, el pueblo y los esclavos. Había una pirámide que nosotros la vamos a ver más adelante, que se daba a través de las sociedades. Cómo iba en la punta de la pirámide estaba la clase social más alta, que era el rey o el cacique. Y luego al final, ¿verdad? Ya en la base de la pirámide nosotros va a ir descendiendo. Van los nobles, los sacerdotes, los plebeyos y ahí va. Al final está el pueblo y por último los esclavos. Entonces, a través de la sociología, la historia se ha auxiliado para estudiar las sociedades y las leyes que van a regir esas relaciones sociales que han existido hace muchos años. Y conocer las clases sociales en las que han dividido las civilizaciones a través del tiempo. Está también la política. En la política estudia las relaciones de poder entre las personas y la forma como se organizaron las sociedades, por ejemplo, en ciudades y en estados. Ustedes todavía vieron el año pasado que en algunos países de Centroamérica existen todavía estados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados, hay ciudades. Entonces, eso es a través de la política. Así se organizaron las sociedades, en ciudades, estados. Nosotros aquí, ¿verdad? También tenemos ciudades y estados. Tenemos el estado que es el gobierno, el que nos está gobernando a nuestro país. Tenemos la paleontología. La paleontología, su campo de estudio son los restos fósiles, las plantas, animales y los seres humanos. Miren, ahí eso que ustedes están viendo en la fotografía son restos de peces antiguos que cuando alguna parte del mar o alguna piedra donde se secó el mar o un río, se quedó ese animal ahí, se secó y se formó a través de los millones de años que ha pasado eso, y podemos nosotros ver que existieron otro tipo de animales a los que hoy, lo que pasa es que se han extinguido. A través de la paleontología, nosotros podemos darnos cuenta que existieron los dinosaurios, no porque nos hayan enseñado fotografías, sino porque los paleontólogos han encontrado huesos fósiles de plantas, de animales, han encontrado restos fósiles de los dinosaurios y han encontrado animales que se han momificado en algunas piedras, lo mismo que seres humanos. Por ejemplo, en las ruinas de Copán encontraron un cementerio donde había muchas tumbas donde solo estaban los huesos de los antiguos mayas. Y así, ¿verdad? A veces hay personas que desaparecen durante mucho tiempo, tal vez 10 años, 15 años, y de repente encuentran el cadáver ya puro huesito. Pero empiezan a estudiar, ¿verdad? Algunas características y van determinando, y así han podido descubrir personas que desaparecieron y que al encontrar sus restos fósiles se han dado cuenta quién es la persona que estaba ahí. Bueno, ahora tenemos el ejercicio. Ahí tenemos, elija una de las siguientes ciencias auxiliares de la historia y busque información acerca del sujeto de estudio. Descríbalo en su cuadro. Derecho, antropología, etnografía y geografía. Explique cuál es el aporte de las siguientes ciencias para el análisis de la historia prehispánica. Geografía. ¿Qué hace la geografía? Explica cómo era el lugar donde se asentaron las culturas prehispánicas. A la arqueología. ¿Qué hace? Describe la época, la cultura y las formas de vida de las sociedades prehispánicas. A través, ¿verdad?, de los restos arqueológicos se descubre la época, en qué época sucedieron esas cosas, qué cultura estuvo ahí y cómo era la forma de vida de esas sociedades. Entonces, esto es en sí, ¿verdad?, todo lo que nosotros podemos
decir de la importancia que tienen las ciencias auxiliares para la historia, porque les sirven como, por ejemplo, auxiliares, porque la auxilian, la ayudan para que la historia pueda darse a través de todas esas diferentes ciencias, de la etnología, de la arqueología, de la paleografía, de la sociología, del derecho, de la antropología, de la paleontología, la geografía, todas son ciencias que auxilian, que ayudan mucho a la historia. Son auxiliares, son ciencias que le ayudan para que la historia pueda darse y ser contada para nosotros. Entonces, niños, una de las asignaciones o tareas que queda para ustedes es, por eso es importante que vean los videos grabados, porque ustedes van a escribir acerca de cada una de las ciencias auxiliares. Van a escribir de lo que es la arqueología, van a escribir qué es la paleografía, qué es la etnología. No necesariamente tienen que escribir todo lo que está ahí, ¿verdad? En el libro, sino que lo más importante, por ejemplo, la arqueología, ustedes solo tienen que escribir que analiza los restos materiales dejados por civilizaciones antiguas, como los templos, las estelas cerámicas y edificios públicos. Ahí. La paleografía, que descifra la escritura y los signos de los documentos antiguos y determina el lugar y la fecha en que se escribieron. La etnología estudia las etnias de los pueblos y culturas. La economía explica los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes de una sociedad. La sociología estudia las sociedades y las leyes que rigen en las relaciones sociales. La paleontología, su campo de estudio son los restos fósiles de plantas, animales y seres humanos. Eso sí lo van a escribir todo porque es corto. La política estudia las relaciones de poder entre las personas y la forma como se organizan las sociedades, por ejemplo, en ciudades y estados. Entonces, así como lo acabo de estar leyendo yo, esa es lo que ustedes tienen que escribir. No necesariamente tienen que escribir todo lo que tiene de información cada ciencia. Bueno, niños, que Dios me los bendiga y aquí termina la clase de sociales. Espero que la puedan ver, ¿verdad? Para que puedan hacer las tareas.